Exposiciones vamos a hablar esta tarde de lo que es el manejo nutricional en los neonatos críticos que requieran soporte nutricional. Como ustedes saben, la nutrición actualmente es una parte de la atención integral de todos los recién nacidos, incluidos sobre todo los recién nacidos prematuros, que son los que más necesidad tienen de este recurso. La dificultad respiratoria encabeza las causas de morbimortalidad en la neonatal. Y la ventilación mecánica continúa siendo, pues, como ustedes saben, el modo terapéutico más utilizado en las unidades de cuidado intensivo neonatal. El tipo de paciente que manejamos actualmente en las unidades de cuidado intensivo también ha cambiado respecto a hace 10, hace 15 años. Entonces, el 90% de nuestros pacientes son, pues, recién nacidos prematuros, que la mayoría de ellos, por cualquier motivo, va a requerir ventilación mecánica. Entonces, los recién nacidos que reciben ventilación mecánica tienen un alto riesgo de desarrollar deficiencias nutricionales por diferentes motivos. Entre ellos, un adecuado aporte de nutrientes. Sabemos que mientras más pequeño el niño, va a haber mayores dificultades de aportar la cantidad adecuada de nutrientes. A pesar de ser pequeñitos, tienen más cantidad de requerimientos, hay intolerancia a la nutrición enteral. Sabemos que el prematuro tiene inmadurez de tanto sus órganos y sistemas, y además también, pues, desarrollan desórdenes alimentarios durante su estancia hospitalaria. El estado nutricional afecta definitivamente el sistema respiratorio. Sabemos que necesitamos energía para el funcionamiento de los músculos. Acuérdense que los músculos son uno de los órganos que más energía consumen. La energía también se necesita para el desarrollo pulmonar. Acordémonos que el desarrollo pulmonar no solamente falta en el prematuro, sino incluso en el atérmino, ya que el desarrollo, por ejemplo, la alveolización persiste posterior al nacimiento, incluso de un recién nacido a término. Necesitamos energía para este desarrollo tanto estructural como funcional de este niño. Además, el nivel de ingreso calórico y la composición de la dieta, sobre todo la composición de los macronutrientes, va a modificar las demandas metabólicas que modifican el control respiratorio, el centro respiratorio, ¿no? Y modifican también el intercambio gaseoso, que es importante, como ustedes saben, para que este niño tenga, pues, una buena oxigenación y una buena ventilación. Sobre el desarrollo pulmonar y la morfología pulmonar. Para el desarrollo y para la morfología pulmonar, definitivamente es importante una buena nutrición. Entonces se ha visto así que la interferencia en el crecimiento corporal afecta la estructura y el tamaño pulmonar, afecta el número de alveolos y afecta el área de superficie alveolar. Esto definitivamente va a tener mayor significancia en el prematuro, que, como sabemos, tiene mucha inmadurez del sistema respiratorio. Entonces, si estos niños no reciben un buen aporte calórico, proteico y en general un buen aporte nutricional, van a tener problemas para el desarrollo, no solamente, como vamos a ver, de esta parte de su sistema respiratorio. Se ha visto así que la desnutrición precoz, por ejemplo, impide la división celular. Entonces, acuérdense que cuando hay crecimiento, hay una división constante de las células, que están en constante crecimiento, en hiperplasia, hipertrofia. Y esto, lamentablemente, pues, se ve interferido cuando no damos un buen soporte nutricional. Y lamentablemente, como menciona acá en la lámina, esto no se recupera cuando la alimentación es restituida. O sea, lo que ya no se formó difícilmente va a poder recuperarse. Se ha visto, por ejemplo, en cobayos recién nacidos, cuando la nutrición no es buena durante los primeros 21 días de vida, cuando se reduce sus requerimientos calóricos al 50%, se ha visto que disminuye el volumen del tejido pulmonar, disminuye el área de la superficie alveolar y capilar y disminuye la capacidad de difusión pulmonar. Entonces, si no hay una buena difusión pulmonar, si no hay una buena superficie alveolar y capilar, el intercambio gaseoso definitivamente no se va a dar. Entonces, no va a haber una buena oxigenación, va a estar los tejidos hipóxicos, no va a haber una buena eliminación de CO2, va a venir la acidosis respiratoria. Entonces, hay que tener mucho cuidado con qué es la adecuada nutrición de este grupo de niños. Se ha visto, por ejemplo, ya en recién nacidos prematuros de menos de 27 semanas,
en los cuales a las 27 semanas todavía la alveolización aún no ocurre. Sus reservas nutricionales también sabemos que son mínimas de este grupo de nutrientes. Entonces, cuando la nutrición no es adecuada, cuando damos aportes por debajo de sus requerimientos, el desarrollo alveolar se retrasa. Y después estos niños, como sabemos, por lo menos acá en Perú tenemos, en la unidad donde nosotros trabajamos, que es en Maternidad de Lima, tenemos un alta porcentaje de niños que terminan haciendo displasia broncopulmonar. Entonces, claro, la displasia broncopulmonar es una enfermedad que tiene múltiples aristas como causas, ¿no? Pero se ha visto que también hacer hincapié en una buena nutrición es importante si queremos nosotros bajar esa incidencia o esa prevalencia de displasia broncopulmonar. Además, se ha visto que la malnutrición lleva a cambios en la composición del tejido conectivo pulmonar. Entonces, no solamente hay alteración en la estructura, sino que esos tejidos que se forman no tienen la calidad suficiente. Entonces, se ha visto, por ejemplo, que a nivel pulmonar disminuye la elastina. La elastina, acuérdense que es un tejido que le da la capacidad de distensibilidad al pulmón, ¿no? Disminuye la hidroxiprolina, que también es un componente del tejido conectivo, y disminuye también el contenido proteico. Todo ello contribuye, por ejemplo, a un cuadro que lo vemos ya desde los primeros días muchas veces, ¿no? Entonces, ustedes como enfermeras de repente toman una placa y el médico le dice, uy, este chiquito está con un enfisema pulmonar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente la calidad del tejido que se está formando, aparte que no se forma adecuadamente, la calidad también no es buena, porque este niño está sometido a un aporte inadecuado de nutrientes. La restricción de alimentos también se ha visto en las etapas tempranas, que impide el crecimiento pulmonar, impide el desarrollo alveolar, ¿no? Como acabamos de ver, también los componentes del tejido pulmonar son deficientes, por lo tanto, como decíamos anteriormente, esto contribuye a la patogenia de la displasia broncopulmonar. Ojo que para la displasia broncopulmonar no es la única causa, ¿no? Sabemos que en la displasia broncopulmonar interfiere pues definitivamente la ventilación, sobre todo con parámetros muy altos, presiones muy altas, volúmenes muy altos, oxígeno muy alto, ¿no? Entre otras cosas, las infecciones, ya viene un paciente predispuesto, desde incluso antes que nazca, la mamá con las infecciones de la madre tiene mucho que ver. Entonces, pero como repito, la nutrición es un factor que se adiciona a este cuadro que ya viene este niño para predispuesto a hacer displasia broncopulmonar. Además, la nutrición tiene mucho que ver con la síntesis del surfactante. Como ustedes saben, el surfactante es una sustancia producida por los neumocitos tipo 2 a nivel pulmonar que disminuye la tensión superficial. Entonces, cuando hay una cantidad suficiente de surfactante, al niño le cuesta menos trabajo respirar. Entonces, el prematuro, acuérdense, por ser prematuro, tiene ya un déficit de surfactante. El déficit de surfactante está conformado sobre todo por lípidos y por proteínas, ¿no? Más o menos entre 8 y 10% proteínas y un 90% por lípidos. Entonces, el déficit o la deprivación de alimentos también lleva a alteraciones en la producción de este surfactante. Entonces se ha visto que hay disminución de la liberación del surfactante dentro de los alveolos. Quiere decir que los neumocitos tipo 2 no secretan surfactante dentro del alveolo. Además, los componentes de este surfactante también disminuye así, por ejemplo, los fosfolípidos totales y sobre todo la fosfatidilcolina, que como vemos acá es el principal componente del surfactante. Por lo tanto, ese niño, ese prematuro, o incluso los niños a término que ya tienen surfactante, van a verse alterados en la calidad de su surfactante cuando no damos una buena nutrición. Habíamos mencionado al inicio también que estos niños tienen o se necesita una buena nutrición para el funcionamiento muscular. Entonces acuérdense que los músculos son un trabajo, realizan un trabajo y para esa realización de trabajo necesitan energía. Entonces el ayuno, por ejemplo, se ha visto que lleva atrofia de los músculos, sobre todo del diafragma, que es el principal músculo inspiratorio. Acordémonos que la respiración tiene dos fases, la fase inspiratoria y la fase expiratoria. En la respiración normal, como ustedes están así en este momento, como nosotros estamos en este momento, entonces la inspiración es activa,
tiene que contraerse los músculos, que hay varios músculos inspiratorios, pero el principal de todos es el músculo diafragma. Y la expiración es pasiva, que cuando estos músculos dejan de contraerse, el aire sale. En el recién nacido es muy parecido, ¿no? Entonces, pero muchas veces cuando hay patología, tanto la inspiración como la expiración son activas y necesitan contracción de estos músculos. Y como ven ustedes ahí, cuando hay uno, este principal músculo, que es el diafragma, se ve atrofiado. Entonces no va a haber una buena fuerza para que realice la entrada de aire, ¿no es cierto? Hay una disminución de la fuerza muscular, la capacidad de contracción sostenida también depende de los depósitos de glucógeno en el mismo músculo, y sabemos que los prematuros, por ejemplo, el depósito de glucógeno es mínimo y se agota pues el primero, máximo el segundo día, ya no hay nada y depende de sus aportes exógenos. Entonces, esta disminución del glucógeno lleva pues a disminución en lo que es la fuerza de contracción muscular. Vemos acá, por ejemplo, que el apnea de la prematuridad se debería en parte, no digo que sea la única causa, de la fatiga de estos músculos respiratorios. Entonces se ha visto así, por ejemplo, que cuando administramos dextrosa más aminoácidos, las apneas ocurren con menos frecuencia, ¿no? Entonces, hay muchas veces que nuestros niñitos, después que salen del ventilador, cuando están con su aporte 100% bienteral, empiezan a hacer apneas, ¿no? Entonces, el apnea también es una manifestación inespecífica que puede ser debida, pues generalmente nos asustamos porque lo primero que pensamos son en infecciones, pero también hay que pensar por ahí, sobre todo si es que nuestro niñito, nuestro bebé no está teniendo una buena ganancia de peso, pensar y decir, no se deberá también a que sus músculos no le ayudan mucho porque no está siendo nutrido, no se están desarrollando adecuadamente, no tienen el glucógeno apropiado. Entonces también vale la pena preguntarse. Como decía ahí, nutrición en el paciente crítico que requiere ventilación mecánica. ¿Qué entendemos por enfermedad crítica? Una enfermedad crítica puede definirse como cualquier condición potencialmente mortal, ¿no? Inducida ya sea por sepsis, por trauma severo, por hipoxia isquemia, aquellos pacientes que han tenido pues una asfixia severa, un compromiso cardiorrespiratorio, nuestros pacientes cardíacos, nuestros pacientes que entran por neumonía, nuestros pacientes que entran por enfermedad de membrana hialina y que requieran cuidado intensivo. Entonces, no necesariamente el paciente que está en ventilación mecánica va a necesitar que tenga un problema ventilatorio o un problema pulmonar, ¿no? Probablemente sí, pero no todos. Por ejemplo, un paciente con una sepsis severa va a necesitar, ¿no? Ventilación mecánica. Un paciente con un trauma severo, un paciente posquirúrgico, por ejemplo, también necesita ventilación mecánica. Nuestros pacientes asfixiados, ¿no? Entonces, y los pacientes, por supuesto, que tienen neumonía o nuestros pacientes prematuros que generalmente tienen enfermedad de membrana hialina van a requerir ventilación mecánica. Generalmente la enfermedad crítica desde el punto de vista de respuesta metabólica, ¿no? Inflamatoria, se considera una etapa aguda, que generalmente va a las primeras 48 horas, luego una etapa aguda tardía, que más o menos va hasta los 7 días de vida, y a partir de los 7 días de vida viene la fase de recuperación. Pero ojo, estos tiempos no son exactos. Hay algunos pacientes que demoran mucho más y hay otros pacientes que tienen un menor tiempo de recuperación. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en esta fase aguda? Acá vemos acá unas líneas rojas en la cual dice reactantes de fase aguda, ¿no? Citoquinas, respuesta neurohormonal. Luego la azul, que dice, por ejemplo, la PCR, el lactato, que muchas veces medimos en el AGA. Lo de verde, el crecimiento, vemos como en estas primeras dos fases no hay un crecimiento, ¿no? El catabolismo muscular. Entonces, y justamente tenemos que tener en cuenta estas fases, sobre todo en el atérmino, porque en el prematuro es muy difícil hacer esta diferenciación para ver qué es lo que le brindamos en cada una de estas fases desde el punto de vista de la nutrición. Entonces, al inicio, la mayoría de los pacientes recién nacidos que requieren ventilación mecánica, como ustedes saben, son alimentados básicamente por la nutrición parenteral. Luego, ya cuando pasa
un poco tiempo, hay una combinación de nutrición enteral y parenteral, y finalmente nos quedamos solamente con la nutrición enteral. Siempre hay que recordar, siempre cuando les doy las charlas incluso de nutrición parenteral, les digo que la nutrición normal, natural por excelencia, es la nutrición enteral. Entonces, en todo momento tenemos nosotros que tratar de que, si el paciente lo permite, si hay un tracto gastrointestinal íntegro, nosotros tenemos que usar de preferencia la nutrición enteral. Pero como acá dice la diapositiva, la mayoría de niños que están en ventilación mecánica lamentablemente no vamos a poder usar desde el inicio, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar de largo tiempo, ¿no? Así como el himno nacional, largo tiempo, ¿no? Sino a tener presente que en el menor tiempo posible o apenas el paciente esté en condiciones, debemos de iniciar la nutrición enteral. Entonces dice la nutrición parenteral, dice, es la principal fuente de nutrición durante la primera semana, en cerca del 80% de recién nacidos prematuros menos de 1000 gramos. Entonces, definitivamente, acuérdense que los prematuritos, pues su tracto gastrointestinal está inmaduro, por lo tanto, yo no lo voy a poder utilizar independiente si esté o no esté en ventilación mecánica, y más si está en ventilación mecánica. Entonces, los objetivos iniciales de la terapia nutricional en el recién nacido ventilado es mantener primero el estado nutricional durante este estrés agudo, promoviendo o previniendo el catabolismo, ¿no? Entonces, hay que proporcionar la energía requerida más las necesidades que tenga adicionales. Hay que corregir el deterioro de la función respiratoria. ¿Y cómo vamos a corregir desde nuestro punto de vista? Entonces, aportando las cantidades adecuadas de calorías, de proteínas, de lípidos, y hay que evitar sobrecargar la producción excesiva de CO2 con la cantidad excesiva de carbohidratos o de lípidos. Después vamos a hablar de lo que es el cociente respiratorio, por ejemplo. Entonces, sobre todo en esta primera fase, que como repito, en la fase aguda, entonces que lamentablemente, pues si bien hemos señalado ahí 48 horas, no es así de exacto, ¿no? Entonces podemos medir la PCR, podemos medir, por ejemplo, leucocitos y ver si es que ya cae, entonces estamos pasando a una segunda fase para prontamente llegar a esta fase de recuperación y darle los aportes que estos niños requieran. En lo que respecta al gasto energético, entonces ya ustedes saben que la entrada de energía debe ser igual a la energía excretada, a la energía gastada y a la energía depositada. Entonces más o menos es el balance de energía. Al medio tenemos, por ejemplo, requerimientos de energía de un neonato sano en crecimiento, en la cual definitivamente son mucho mayores, porque en azul, ven un azul claro, ustedes ven acá, dice energía depositada, o sea, durante el crecimiento. Pero cuando vemos al costado, ya en el C, vemos, dice ahí, en el neonato críticamente enfermo, en la cual definitivamente en este niño no vamos a esperar que haya crecimiento, sobre todo en esta etapa aguda. Entonces lo que tenemos que aportarle son los requerimientos, el gasto energético en reposo. Entonces solamente para cubrir y para que el niño no entre en un catabolismo. Entonces, ya ustedes saben que se requiere energía pues para la respiración, para la circulación, para el trabajo físico, para regular la temperatura corporal, para mantener gradientes electroquímicas a través de las membranas, para la biosíntesis de macromoléculas como son las proteínas, el glucógeno, los triglicéridos, habíamos mencionado ya para la contracción muscular. Entonces, por ello el cuerpo pues continuamente gasta energía y por lo tanto nosotros tenemos que aportarle esa energía si no queremos que consuma sus reservas endógenas, que en el prematuro sobre todo son muy escasas. En lo que respecta a los requerimientos de energía, sabemos que la vía enteral es mucha más alta que la vía parenteral, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, los componentes de los requerimientos calóricos en el prematuro, el gasto calórico en reposo, más o menos 50 kilocalorías, la actividad 15, la termorregulación 10, la acción dinámica específica de los alimentos 8, las pérdidas fecales 12, el crecimiento 25, de tal manera que más o menos en promedio necesitaríamos 120, pero ojo cuando el niño ya está en esta fase de recuperación, no en esta fase aguda. Si es que nosotros vemos al recién nacido para nutrición parenteral, le quitamos la acción dinámica específica de los alimentos porque no entran o no hay metabolismo desde ese punto de vista, no hay pérdidas, por lo tanto los requerimientos desde el punto de vista parenteral bajan más o menos alrededor de 100 kilocalorías por kilo por día.
Entonces, se ha visto que el recién nacido con síndrome de dificultad respiratoria aumenta el consumo de oxígeno, lo que significa que aumenta también los requerimientos de energía. Entonces, se ha visto que el gasto más o menos energético en reposo se estima más o menos en 40 a 60 con las necesidades calóricas que están directamente relacionadas con la severidad de la enfermedad. Entonces, a mayor severidad del cuadro respiratorio, del cuadro infeccioso, ¿no? Entonces este gasto energético en reposo puede ser mucho mayor. Entonces, el objetivo nutricional de cualquier neonato enfermo es tratar de lograr un balance energético positivo, pero primeramente tenemos que cubrir el gasto energético en reposo, sobre todo durante esta fase aguda, que como hemos dicho son 48 horas, pero podría ser menor, sobre todo en el recién nacido prematuro. Entonces, no hay que incrementar tampoco el trabajo metabólico dando una carga excesiva. Si queremos alcanzar de repente en esta fase aguda las 110, 120 calorías, las 100 calorías por nutrición parenteral, y hemos visto en la figura que estos niños todavía no tienen un crecimiento en esta fase aguda de la enfermedad, entonces estamos sobrealimentando y tampoco es bueno. Al final vamos a ver una diapositiva en la cual el déficit de carbohidratos, proteínas y lípidos, que es lo que nos produce, al igual que el exceso, también qué es lo que nos produce. O sea, ni mucho ni poco, sino que hay que hacer un balance. Entonces, los recién nacidos que requieren ventilación mecánica tienen un aumento del gasto energético relacionado con el aumento del trabajo respiratorio. Sin embargo, este aumento se puede limitar con el uso de un soporte ventilatorio apropiado. La expositora anterior nos mencionaba, por ejemplo, que el dolor mismo incrementa, en unas diapositivas mencionaba, que incrementa, ¿no?, el consumo de oxígeno, incrementa la tasa metabólica, que incrementa el gasto metabólico. Eso quiere decir que incrementa los requerimientos nutricionales. Entonces, un niño que está en ventilación mecánica, por supuesto que puede tener dolor, ¿no es cierto? Entonces, ya sea sedando al niño, acoplándolo bien al ventilador mecánico, podemos disminuir estos requerimientos energéticos, ¿no? Probablemente indirectamente reduciendo también la parte del dolor. Entonces, vean ustedes cómo se van concatenando las cosas, ya que nuestro paciente no es un paciente aislado. Por un lado está el dolor, por otro lado está la ventilación mecánica, por otro lado está la nutrición parenteral, sino que es uno solo que tiene que trabajar justamente de manera integral. Entonces, el objetivo en esta fase inicial es cubrir el requerimiento energético en reposo alrededor de 60 calorías, esto para reducir el catabolismo y luego, pasada esta fase aguda, seguir avanzando. Se ha visto que en estas primeras fases un ingreso calórico de 70 a 80 kilocalorías es suficiente para prevenir la pérdida de calor, para promover el crecimiento en esta primera semana en el recién nacido pretérmino ventilado. Ojo que 70-80 no es su objetivo, pero de repente en esta primera semana que todavía hay una fase aguda de la enfermedad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que de repente esta fase no dura toda esta semana, de repente prontamente vamos a necesitar incrementar estos aportes. En lo que respecta a las fuentes de energía, entonces vimos, los aportes calóricos. Entonces, ¿qué fuentes de energía tenemos? Sabemos que los macronutrientes que nos proveen energía son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Entonces, si bien es cierto, las proteínas, como mencionan ahí, nos proporcionan 4 kilocalorías por cada gramo cuando son metabolizadas, pero se supone que nosotros debemos tratar de que esa proteína más bien se incorpore a formar estructura, que forme músculos, que forme estructuras. Y los carbohidratos y las grasas son principalmente los que nos deberían proporcionar la energía requerida para todo lo que hemos hablado. Entonces, los carbohidratos, como saben, nos dan 4 kilocalorías y las grasas 9 kilocalorías. Entonces, a estas, los
las calorías aportadas por los carbohidratos y las grasas, seguramente ustedes han escuchado, se llama las calorías no proteicas, ¿no? Entonces hay una relación que siempre se debe cumplir entre una relación de calorías no proteicas en relación a la cantidad de proteínas que damos. Si damos muy poca cantidad de energías no proteicas, entonces las proteínas se va a utilizar como fuente calórica, ¿no? Entonces, y si damos un exceso de calorías, estas calorías se van a acumular como grasa. Entonces, ya saben ustedes acá, casi creo que todo el auditorio, la mayoría del auditorio son femeninos, no nos gusta acumular grasa, ¿no? Sobre todo ahora que estamos en la playa, ¿no? Entonces, evitemos el exceso de calorías, incluso para nuestros recién nacidos, que tampoco es bueno. Un concepto en este sentido es el cociente respiratorio. ¿Qué cosa significa el cociente respiratorio? Es la relación entre el volumen de CO2 producido como producto de actividad metabólica, ¿no? Respecto al volumen de oxígeno consumido cuando se metaboliza un gramo, ya sea de carbohidrato, de proteína o de lípido. Más en claro, o sea, ¿cuánto de CO2 produzco cuando yo consumo un gramo de proteína, cuando consumo un gramo de carbohidrato, cuando consumo un gramo de lípido, ¿no? Entonces, si ustedes ven ahí, por ejemplo, el cociente de los carbohidratos es 1, de las grasas es 0.7, proteínas es 0.8. En otras palabras, cuando yo consumo mayor cantidad de carbohidratos, voy a generar mayor cantidad de CO2 o de anhídrido carbónico. Por lo tanto, mi organismo tendrá que trabajar más para que lo elimine, ¿cierto? Cuando yo consumo grasas, la producción de CO2 será menor, por lo tanto no tendrá que trabajar mucho. Y la proteína es una intermedia, ¿no? Que hemos dicho que generalmente se utiliza como fuente no para metabolismo, no para generar energía, sino para que ésta se incorpore al organismo. Entonces, desde ese punto de vista, si el niño está ventilado, si tiene un problema respiratorio, si está en ventilación mecánica, por lo menos desde el punto de vista teórico, me convendría de que no darle mucho carbohidrato y darle más bien un poquito de lípido, pero esto vamos a ver que también tiene sus remoles, no es del todo así exacto, ¿no es cierto? Entonces, como sabemos, la glucosa se considera la principal fuente de energía, sobre todo durante la nutrición parenteral, pero el aporte de glucosa que excede la capacidad oxidativa de la glucosa, entonces aumenta el gasto energético basal, se convierte en grasa y además, como dice abajo, produce mayor dióxido de carbono o mayor anhídrido carbónico, como acabamos de ver. ¿Por qué? Porque tiene un cociente respiratorio más alto. Entonces, para que se metabolice, consume más oxígeno y produce mayor CO2, ¿no? Entonces, este cociente respiratorio acabamos de ver es de 1 cuando esta glucosa pues es completamente oxidada. Y este riesgo de una producción aumentada de glucosa en el recién nacido con dificultad respiratoria es que aumenta las necesidades de ventilación minuto, ¿no? Aumenta el trabajo respiratorio, expone a varo, a volutrauma en el paciente que recibe apoyo respiratorio. ¿Por qué? Porque si necesita mayor volumen minuto, yo voy a le hago un gasta con acidosis respiratoria, voy a tener que aumentarle la presión pico, voy a tener que aumentarle el ciclado, no voy a tener que aumentarle de repente el FiO2. ¿Por qué? Porque este paciente está queriendo mayores requerimientos de oxígeno. Y yo digo, uy, su neumonía que tenía está empeorando, ¿no? Y no es así, sino que simplemente yo en la nutrición le estoy aportando mucha energía como carbohidratos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces dice ahí, una producción excesiva de CO2 estresará más la función respiratoria que ya está comprometida en el niño que tiene algún problema respiratorio. Se ha visto en adultos, por ejemplo, hipermetabólicos, que el aporte con alto contenido de glucosa en la nutrición parenteral incrementa el 30% del consumo de oxígeno, incrementa en 57% la producción de CO2, incrementa en 71% la ventilación minuto. Entonces, hay que tener en cuenta, si bien es cierto, estos son reportes en adultos, pero en el niño muchas veces no tenemos datos porque no es posible hacer en ellos muchas veces los trabajos, pero el concepto sirve y hemos visto anteriormente que también afecta justamente la producción de estos marcadores. Los lípidos son una fuente excelente de energía, entonces hemos dicho que junto
Los carbohidratos nos aportan las calorías no proteicas, ¿no? Tienen un cociente respiratorio menor, acabamos de ver también, o sea, producen menos CO2 cuando se metabolizan, y esto puede conferir una ventaja en el recién nacido con síndrome de dificultad respiratoria que está en ventilación mecánica, ¿no? Porque cuando se metabolizan entonces va a haber menos producción de CO2, menos trabajo respiratorio, menos parámetros ventilatorios. Pero, como decía, tiene sus remoles, no es que del todo sea tan bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque las emulsiones de lípidos, ¿no? Se ha visto que pueden alterar el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque durante su metabolismo generan metabolitos activos que me puede producir vasoconstricción a nivel pulmonar y puede aumentar el desequilibrio ventilación-perfusión. Pero se ha visto que esto está más en relación a la tasa de infusión. Entonces, por eso es que se recomienda que la tasa de infusión de los lípidos sea en 24 horas. Anteriormente, antes que ustedes nacieran, ¿no? Los lípidos lo infundíamos, por ejemplo, en 12 horas, ¿no? Después se avanzó a 16 horas, después se avanzó a 18 horas, y lo que se ha visto es que mejor es infundirlo en 24 horas. ¿Por qué? Porque estos problemas que estamos viendo se disminuyen cuando disminuyo yo la tasa de infusión, ¿no? Entonces, a menor tasa de infusión va a haber menor interferencia con lo que es la función pulmonar. En lo que se respecta a los requerimientos proteicos, entonces acuérdense que la proteína es importante porque forma parte de la estructura. Como hemos dicho, hay que evitar que esta proteína sea utilizada como fuente calórica. ¿Y cómo evito eso? Dando una buena cantidad de calorías no proteicas, o sea, por carbohidratos y por lípidos. Entonces, se ha visto que una pobre nutrición en proteínas cambia la respuesta del pulmón al barotrauma, a la hiperoxia de la infección, exacerba la inmadurez bioquímica y estructural del pulmón, y un pobre aporte proteico conduce pues a una presión oncótica baja que puede causar o exacerbar el edema pulmonar. Entonces acordémonos que, por ejemplo, en una patología como es la displasia broncopulmonar, o de repente en la primera semana donde el ductus es muy frecuente, que tengo ya de por sí edema pulmonar, entonces esta hipoproteinemia va a exacerbar ese problema a nivel pulmonar. Entonces hay que evitar que este paciente pues reciba muy poca cantidad de proteínas, ¿no? Se ha visto que el feto en útero más o menos deposita proteína 2.5 gramos por kilo por día. Y eso es lo que ya deposita, eso es lo que está en su sangre, eso es lo que él ya aprovechó, ¿no? Entonces, y se ha visto que entonces en el recién nacido debemos dar al menos 3.5 gramos de proteínas para que esta cantidad de proteína se aproveche, ¿no? Entonces, y recién nacidos con dificultad respiratoria, que reciben 1 gramo por kilo por día de proteína, se ha visto que no tienen, ¿no? Tienen un balance negativo de proteína y no es bueno para ellos, ¿no? Ahora, mucho nos preocupa a veces de la intolerancia, pero no hay pruebas de la intolerancia de proteínas en recién nacidos ventilados, y se ha visto que durante la primera semana 3 gramos de proteínas por kilo por día no produce ningún efecto severo o adverso, por lo menos, o de intolerancia, ¿ya? Entonces, más bien, si es que nosotros damos esta cantidad, por lo menos, de proteínas, yo voy a tener un balance nitrogenado positivo. Acá vemos, por ejemplo, una gráfica en la cual está acá el aporte de proteínas y acá está el balance. Entonces miren, acá en rojito le he puesto el 0. Entonces cuando yo doy menos de 1.5 gramos de proteínas, voy a tener un balance negativo de nitrógeno de proteínas. Y entonces yo por lo menos tengo que aportar 1.5 para que este balance sea neutro, que está más o menos por ahí. Y mejor si es que doy mayor de 1.5. Entonces, lo mínimo que sería recomendar en este grupo de niños para que no tengan un balance nitrogenado negativo es dar por lo menos 1.5. Y como dice esta investigación, que ya no es muy joven, más o menos es de mi edad, dice que los recién nacidos enfermos pueden lograr un balance positivo de proteínas en los primeros días de vida sin evidenciar una toxicidad. O sea, no es que haya intolerancia a las proteínas en este grupo de niños prematuros. Entonces,
por lo menos al inicio aportar 1.5 gramos por kilo por día, luego hay que aumentar de 0.5 a 1 hasta llegar a un total de 3 a 3.5 gramos por día de proteína. Este es el cuadrito que yo les mencionaba. ¿Cómo influyen los macronutrientes en el sistema respiratorio? Tenemos en primer lugar los carbohidratos y en el primer lugar está el déficit. ¿Qué pasa cuando yo doy un déficit de carbohidratos? Va a haber una disminución del volumen minuto, va a haber una disminución de la tasa metabólica y va a haber una disminución de la respuesta a la hipoxia. ¿Qué pasa cuando yo doy un exceso de carbohidratos? ¿No? Entonces va a haber un volumen, una eliminación de CO2 incrementada, va a haber un aumento del volumen expiratorio, va a haber un aumento de la producción de CO2 y va a haber un aumento del cociente respiratorio. Acordémonos que los carbohidratos es el que más CO2 producen cuando se metabolizan. ¿Qué pasa con las proteínas? Cuando hay déficit de proteínas, va a haber definitivamente un balance de nitrógeno negativo, va a incrementar el catabolismo. Catabolismo quiere decir que el paciente consume sus reservas endógenas porque las que le estoy dando no es suficiente, va a haber una disminución de la masa muscular, va a haber una deficiencia del sistema inmune y ahí después de esa deficiencia vienen las infecciones. Acordémonos que nuestros prematuros, aquellos que ya trabajamos en la unidad de cuidado intensivo, tenemos la experiencia y las mamás a veces nos preguntan, ¿no? Nos dicen, doctor, ¿y por qué tanta infección? ¿No? Porque sale de una, nos decimos, señora, hoy día, señora, le doy la noticia que ya a su bebé terminamos el antibiótico hoy día viernes. Y el lunes, señora, le decimos que hoy día estamos empezando nuevamente antibióticos, ¿no? Entonces, por supuesto que también la sepsis es un problema bastante complejo, pero parte tiene que ver, miren, también el sistema inmunológico tiene que ver con la nutrición, ¿no? Entonces, una mala nutrición definitivamente van a disminuir las defensas, sobre todo inmunoglobulinas. Entonces, vemos acá que una deficiencia de proteína, sobre todo, me lleva a una deficiencia del sistema inmune. Va a haber cambios en el parénquima pulmonar también. Ahora, el exceso no es bueno tampoco, me lleva a un mayor consumo de oxígeno, incrementa el volumen minuto, aumenta la respuesta a la hipoxia y a la hipercapnia y incrementa el gasto de energía. A mayor aporte de proteínas, entonces yo voy a necesitar mayor energía para metabolizarla, acordémonos, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que tratamos de que la proteína no dé sus calorías como aporte calórico, sino más bien sea utilizada para formar estructura. Los lípidos también, ya hemos dicho, que la deficiencia o la disminución me lleva a deficiencia de ácidos grasos esenciales o a una disminución de la absorción de las vitaminas liposolubles. Pero como hemos visto, en el exceso se puede depositar en el lecho arterial y va a disminuir la relación de la presión arterial de oxígeno sobre la fracción interna de oxígeno, me puede incrementar los shunts y me puede incrementar también la presión intrapulmonar. Entonces, esta gráfica lo que nos quiere decir en concreto es ni muy poquito ni tampoco mucho, ¿no es cierto? Simplemente hay que darle lo que el niño necesita y muchas veces saber lo que el niño necesita en este espectro de enfermedad grave va a ser diferente porque cada niño, si bien es cierto tenemos esos rangos para la fase aguda tardía y para la fase de recuperación, pero no siempre es que se encuadra y vamos a tener nosotros que estar monitorizándolo permanentemente para ver cuándo pasa de una fase a otra. Y con esta terminamos, que son más o menos las recomendaciones tanto para el recién nacido prematuro como para el recién nacido a término hasta los 28 días, ¿no? Cuando estoy hablando yo de la fase aguda tardía y la fase de recuperación en lo que es el aporte de energía, tanto enteral como parenteral, porque hemos hablado de un modo bastante genérico. Acordémonos que siempre en la enteral necesitamos un poco más, porque tenemos pérdida por acción dinámica específica de los alimentos y por pérdidas sobre todo fecales. En cambio en la parenteral generalmente son menos, ¿no? Sobre todo cuando vemos por ejemplo en la fase de recuperación. Acá en esta primera línea ustedes pueden encontrar por ejemplo las cantidades mínimas en esta fase aguda, ¿no? Para no ir a un metabolismo muy exagerado. En la fase aguda tardía, más o menos moderada, y ya cuando yo doy los aportes plenos, por ejemplo en el prematuro,
la cantidad de energía que necesitaría va de 90 a 120, hemos dicho que en promedio casi 100, que tendría el objetivo de llegar cuando estamos en esta fase ya de crecimiento. La glucosa están en 2 unidades, tanto en gramos por kilo por día, como en miligramos por kilo por minuto, que es en Big, que nosotros los neonatólogos y las enfermeras están más acostumbradas, ¿no? Dice, ¿cuánto Big recibe? 6, 7, 8, ¿no? Decimos generalmente la glucosa en gramos, ¿no? Por eso es que esta tercera fila dice la glucosa en Big, ¿no? Luego las proteínas, que sí hablamos en gramos por kilo por día, y los lípidos también en gramos por kilo por día. Entonces, eso es lo que les queríamos transmitir esta tarde. No sé si hay preguntas, por favor. Muchas gracias, doctor. Por favor, aplausos para el doctor. Excelente. Ahora, si hay consultas, tenemos una pregunta. Doctor, buenas tardes. Una excelente exposición. Una consulta. Usted mencionó el uso de la dextrosa más aminoácidos, disminuye, ¿no?, la frecuencia de las apneas. ¿Me podría ampliar un poco más y cuándo sería el tiempo adecuado de iniciarlo, por favor? A ver, habíamos hablado que cuando hay una, entre comillas, por decirle, cuando hay un agotamiento de la parte nutricional de las reservas, entonces los músculos no tienen esa energía necesaria para realizar su trabajo, ¿no? Entonces, lo que han hecho los investigadores es, por ejemplo, dar a un grupo de niños solamente carbohidratos y a otro grupo de niños solamente dar una nutrición más completa, por ejemplo, dextrosa más aminoácidos. Entonces, se ha visto que aquellos niños que reciben, por así decirlo, una nutrición más completa, la frecuencia de las apneas es mucho menor. Lo que acá nos quiere, o el mensaje es que cuando hay una buena nutrición o cuando nosotros mejoramos la nutrición, podemos también mejorar la frecuencia de las apneas. Ahora, como todo en neonatología, yo siempre le digo a los alumnos ¿no? Hay 2 palabras que me gustan en neonatología, ¿no? Uno es inespecífico y el otro es multifactorial, ¿no? Me dicen, ¿y cuáles son los síntomas? Son inespecíficos. Que cualquier manifestación te da cualquier enfermedad, ¿no? Y el multifactorial, diferentes factores para una sola causa, ¿no? Entonces, igual, el apnea es una patología multifactorial. Tiene que ver, por ejemplo, con la edad gestacional. A menor edad gestacional, mayor frecuencia de apneas. Acordémonos que la apnea es aquella situación en la cual el recién nacido deja de respirar por lo menos 20 segundos asociado a disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y si es que está el niño monitorizado, disminución de su saturación. Entonces, esa es la definición de apnea. Ahora, esta apnea, como repito, es más frecuente a menor edad gestacional. ¿Por qué? Por inmadurez del sistema nervioso central. La posición misma, ¿no? También la licenciada anterior nos hablaba lo importante que es, por ejemplo, ponerle contención, una posición adecuada, un cuello doblado, por ejemplo, nos puede producir apnea. Entonces, hay muchas causas. Como parte de estas causas se ha visto también que una mala nutrición entonces nos puede incrementar las frecuencias de las apneas, ya que los músculos no tienen la fuerza suficiente para realizar el trabajo respiratorio. Entonces, eso es lo que más o menos este trabajo quiere decir, que se ha visto que, por ejemplo, en comparación con dextrosa sola, ¿no?, versus dextrosa más aminoácidos, digamos, en aquellos que reciben una nutrición más completa, la frecuencia de las apneas es menor. ¿Ah? Eso es lo que más o menos les quería decir con la diapositiva. Muchas gracias, doctor. Por favor, Carla, ¿hay consultas en el Zoom? Carla, ¿tenemos consultas en el Zoom? Sí. Indica la señorita Karen Dávila, ¿es recomendable dar fortificador para la leche materna en los bebés prematuros? La pregunta, disculpen. Sí. ¿Es recomendable dar fortificador para la leche materna en los bebés prematuros? Por supuesto que sí es recomendable, ¿no? Ahora, cuando decimos
prematuros, hay prematuros y prematuros, porque por definición el prematuro es todo aquel que ha nacido antes de las 37 semanas de gestación. Entonces, no para todos los prematuros es adecuado o está indicado la fortificación de la leche materna. Entonces, si bien es cierto, hay diferentes organismos y no se ponen de acuerdo, pero el consenso más aceptado es que todo niño o todo prematuro menos de 32 semanas y menos de 1.500 gramos se favorece con la fortificación de la leche materna. ¿Y por qué? Todos sabemos nosotros que la leche materna es el alimento ideal para todo niño, tanto prematuro como recién nacido a término. Ustedes saben también que la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva para el recién nacido a término hasta los 6 meses y se debe prolongar hasta los 2 años, ¿cierto? Entonces, pero a pesar de todos los beneficios que todos nosotros ya conocemos, entonces, sobre todo cuando al recién nacido no se le puede dar volúmenes muy altos, entonces la leche materna no cubre los requerimientos de todos los nutrientes, carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales. Por lo tanto, en estos niños se recomienda la fortificación de la leche materna. Perfecto, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los... ¿Hay una pregunta? Sí. Por el Zoom no tenemos más preguntas. Gracias. Doctor, ¿y el método de la extracción de la leche materna, la última, por decir, fase primera, fase segunda? Claro, lo que se llama la leche final. Ya. Bueno, son técnicas para incrementar la cantidad calórica, ¿no? Porque se dice, bueno, la leche materna es tan especial o tan maravillosa, podemos decirle así, que primero cambia con la edad del niño, ¿cierto? El primer día es diferente al segundo día y el segundo día es diferente al tercer día de vida. Cambia incluso con el ritmo circadiano. En la mañana no es igual que en la tarde y cambia en una misma lactada, una misma tetada, cambia. Entonces tenemos la leche de inicio y la leche final. Entonces, lo que se ha visto es que la leche de inicio, por ejemplo, tiene mayor cantidad de agua, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, sacia al niño muy rápido de esa sed que tiene. En cambio, la leche final tiene mayor cantidad de lípidos y el lípido, aparte de formar estructura de membranas, de neuronas, también da mayor cantidad de energía. Entonces, sobre todo de repente para aquellos niños más grandes, que no están ganando de peso bien, ¿no? Es recomendable, si hay buena cantidad de leche, que la mamá se traiga la primera parte y se le da leche de final, porque voy a saber ahí que yo les voy a incrementar el aporte calórico. Entonces también es importante, lo normal es que el niño, ¿no? No necesariamente, pero de repente para aquellos que no son tributarios de fortificador, que yo quiero incrementar un poco la cantidad calórica, es bueno darle la leche final, ¿no? Sí, es un concepto válido, ¿no? Y te digo, se basa en eso, porque la leche cambia incluso en cada lactancia, ¿no? En la maternidad se trabaja eso, la leche final. Claro. Importante la alimentación también de la madre, porque muchas veces a la madre le prohíben demasiados alimentos cuando también son mitos. Eso pasa por la leche, de los gases, esto, X cosas. Claro, se va a manejar obviamente a la mamá, a la familiar, y esto repercute también en su descanso y todo. Efectivamente, ¿no? Lo que se decía antes, la leche materna es buena independiente de la nutrición de la madre. Y eso es cierto hasta cierto punto, ¿no? Efectivamente, la leche materna siempre va a ser buena, sea la madre desnutrida o sea la madre bien nutrida, pero si la madre es bien nutrida, la calidad de la leche materna es superior definitivamente, ¿no? Sobre todo tiene que ver, esto se ha estudiado mucho más, con la calidad de lípidos que tiene la leche materna, ¿no? Entonces, la nutrición de la madre es muy importante para la calidad de la leche materna, sobre todo desde el punto de vista de las grasas, de los lípidos, ¿no? Entonces, es muy importante ahora los famosos omega, ¿no? Y la leche materna tiene muchas cosas más, ¿no? ¿Qué más te iba a decir? Algo que mencionaste. Sobre las dietas de la madre. Yo creo que habría una sola condición de repente para limitar un poco la dieta de la madre, es si es que se demuestra que hay, por ejemplo, una alergia a la proteína de leche de vaca, ¿no? Entonces, tal vez ahí haya alguna, digamos, oportunidad o alguna
indicación de repente de alguna dieta especial en la madre, porque después generalmente no hay, siempre estamos hablando de nutrición saludable, por supuesto, no vamos a decir que se va a ir a la cantina tampoco, ¿no? Entonces generalmente no hay contraindicación para la madre porque las cantidades que se pasa por leche materna definitivamente de algunas cosas son muy pocas, así es que la nutrición de la madre tiene que ser lo más completa posible, lo más equilibrada posible, si queremos que la calidad de leche materna sea la mejor y que ese desarrollo de ese niño sea apropiado. Excelente, doctor. Comprensible todo lo que nos ha explicado. Por favor, aplausos para el doctor. Realmente, muchas gracias.